¿Qué tal mis hermanos que se sintonizan a esta hora o después en el canal de Facebook Padre Juan Pablo Eudista? Y nos despertamos hoy festejando a Jesucristo, Rey del Universo. Nos despertamos hoy diciendo, Jesucristo es el Rey de la vida. Jesucristo es el Rey de mi corazón. Quiero empezar esta reflexión leyendo el Evangelio que corresponde al domingo último en que celebramos Jesucristo, Rey del Universo. Está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versos desde el 35 en adelante. Dice así: La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre la cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaba allí colgado con él, lo insultaba diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le contestó: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra hermosa, mis hermanos. En los últimos días, en los últimos momentos, en las últimas horas, quizás minutos de la vida de Jesús, donde se reconoce el señorío y el reinado de Jesús. Pero podemos apreciar en esta escena, mis hermanos, varios personajes y con ellos varias actitudes con respecto a Jesús. Podemos mirar, por ejemplo, el pueblo que se encontraba allí, algunos miembros del pueblo, algunos pueblerinos estaban allí, mis hermanos, y miraban de lejos a Jesús. Jesús para ellos era en ese momento un espectáculo terrible, sangriento, deplorable, triste. Algunos podrían pensar qué doloroso, pero siempre a la distancia de Jesús. Y son muchos en la iglesia que quizás son como espectadores. Fíjense la relación que tiene este primer grupo con Jesús. Expecta. Solo ven la iglesia, solo ven a Jesús como un espectáculo. Y puede pasarnos a nosotros, mis hermanos, que en la iglesia encontremos cristianos espectadores, cristianos que ven a Jesús como un espectáculo, que van a misa, que van a la iglesia, a un bautismo, a una primera comunión, a un matrimonio, a unas exequias, como un acto social, como un acto bonito, de respeto. Incluso los vemos cada Semana Santa allí, porque para ellos es algo fantástico, algo por cumplir, pero somos espectadores y el espectador no se compromete, el espectador siempre está a la distancia, el espectador le vale 8 que 80, es decir, al espectador no le importa lo que ocurre y el espectador sencillamente ve, sencillamente está a la distancia. Y si hay que asistir, asisto, pero no toca la vida.
Jesucristo no es nadie para ellos. Es uno más que está allí colgado, uno más que está allí sufriendo, pero no compromete mi vida, no compromete mi existencia. Y en la vida también encontramos personas espectadoras de la vida, espectadoras. La vida les pasa por encima. Yo siento que a veces a los jóvenes de nuestro siglo les pasa eso. La vida les pasa por encima. El dolor de los demás les pasa por encima. No nos interesa el otro. No nos interesa el sufrimiento del otro. El dolor nos resbala como agua en la piel. Nos resbala, nos cae. Somos espectadores de la vida. Y creemos que la vida la tenemos en las manos y nos va pasando. Parecemos como si estuviéramos de paseo únicamente en la vida, como si estuviéramos en una película, espectadores. Mis hermanos, ese es el primer grupo. El segundo grupo que está allí en los últimos momentos de la vida de Jesús en la tierra son los religiosos, los jefes del pueblo, la clase religiosa de la época. Y esa clase religiosa de la época señala a Jesús, este que se decía el Mesías, este que decía que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir. Mírenlo, allí está colgado. Pobre hombre. Al contrario, pobre de ellos. La clase religiosa que acusa, la clase religiosa que detiene con sus rigorismos el avanzar de la iglesia, el avanzar de la evangelización, que se detiene en sus reglas, en sus normas y ahoga, asfixia al pueblo de Dios, asfixia a la iglesia. Podemos encontrar muchos obispos e incluso cardenales y sacerdotes así, que asfixian a la iglesia, que no la dejan avanzar, que no le dejan respirar, que no le dejan el soplo del Espíritu y la ahogan en sus rigorismos y no escuchan y no entienden el clamor del pueblo, no entienden el pueblo, no entienden sus circunstancias, no entienden o no entendemos, porque allí me incluyo yo, puedo caer en lo mismo, y no entendemos lo que ocurre en el dolor de la gente, lo que ocurre con aquellas parejas cuyo matrimonio no funcionó y se tuvieron que separar, pero quieren participar de la Eucaristía y necesitan espiritualmente participar de ella. Pero nuestros rigorismos. A otros ha salvado. Nos gusta señalar, nos gusta acusar, nos gusta a nosotros cerrar puertas. El Papa Francisco, todo el año de la misericordia, nos insistió que la puerta es un signo. Abran las puertas, dejen que el otro sea bienvenido. Cuando nosotros queremos invitar a alguien, le decimos, las puertas de mi casa están abiertas, es decir, tú eres acogido, tú eres bienvenido. Y el signo de la puerta en el año de la misericordia era, tú eres bienvenido, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, tú eres bienvenido. Bienvenido a la casa de Dios, bienvenido a la comunidad, bienvenido eres. Porque aquí, los que estamos dentro y los que están fuera, solo tenemos algo de común, el pecado. Todos somos pecadores. Pero también tenemos algo común, y es que todos, sobre todos está la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. El tercer grupo, mis hermanos, son los soldados. Los soldados también que entre ellos se confabulan, entre ellos se agrupan para abusar de su autoridad. Nos encanta la autoridad. ¿Y cómo nosotros podemos abusar de la autoridad? Para burlarnos de los demás. Aprovechamos quizás nuestro rol de autoridad o nuestra capacidad de liderazgo, porque existen líderes tal vez negativos que agrupan y que aglomeran a su alrededor personas para burlarse. ¿Qué hacían estos soldados? Se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jesús. Entonces, tenemos que pensar que en la relación con Jesús o en la relación con los hermanos podemos asumir este rol, el rol de autoridad, el cual
lo usamos para burlarnos de los demás, para aplastar a los demás. Es muy común en las escuelas, en las universidades, que aprovechamos nuestro rol de autoridad o nuestro rol de liderazgo para reunir gente a nuestro alrededor y burlarnos de los defectos de los demás y burlarnos del otro despiadadamente. Yo no digo que no hagamos chistes, chanzas entre nosotros, pero a veces abusamos y nos burlamos del dolor ajeno, y nos burlamos del otro, y nos burlamos del más débil. Siempre el más débil es el que sufre, el que lleva del bulto. Y nosotros aprovechamos, mis hermanos, nuestra posición de autoridad, de poder, para burlarnos, para aplastarnos. Esta es la actitud de los soldados. Viendo a Jesús crucificado, lo que hacían era burlarse. ¿Cómo nosotros nos burlamos? ¿Cómo también nosotros sufrimos la burla? La ciencia, los académicos, se burlan de nosotros. Se burlan de los que creemos en el proyecto del reino. Esos cristianos, esos católicos. Bueno, no importa, porque el reinado de Jesucristo no está justamente en ese poder. Ya lo vamos a ver. Está el tercer grupo, mis hermanos. El cuarto grupo, perdón. El cuarto grupo. El cuarto grupo o el cuarto personaje es justamente uno de los bandidos, uno de los malhechores que está crucificado al lado de Jesús. Este hombre, a pesar de su pecado, quiere seguirse alejando y alejando más de la oportunidad de salvación. Aún estando en el pecado, aún estando al borde de la muerte, sigue con su arrogancia, continúa con su testarudez, continúa con su obstinación. Son aquellos, mis hermanos, que están en el pecado pero no quieren pasar la puerta, no quieren arrepentirse y están obstinados todavía, están ahí al pie de la salvación, están en el mismo suplicio de la salvación, están incluso pasando por momentos dolorosos, están hundidos en las drogas, están hundidos en el fango del pecado, están hundidos allí, pero obstinados, no quieren volverse, no quieren convertirse, no quieren dar la vuelta y mirar y reconocer que Jesús es su salvación, que Jesús es el único que los puede salvar en ese momento. No, obstinados. Antes le dicen, acusan a Jesús. Tú no, pues que eres el Mesías, pues sálvanos a nosotros también. Sálvanos a nosotros. Es la actitud arrogante de aquel que está enceguecido por su pecado, de aquel que está enceguecido por su circunstancia e incluso acusa a los demás de su situación. Es el caso de aquellos jóvenes o de aquellas personas que han caído en las drogas, que están mal, que su vida está destruida y acusan a los demás de su destrucción. Es que yo caí en las drogas porque es que mis papás se separaron. Es que yo soy así porque yo tuve una niñez terrible. Es que yo abuso de mi esposa y de mis hijos porque es que mi papá y mi mamá abusaron de mí Entonces depositamos sobre los demás la responsabilidad de nuestros hechos. Puede ser que en verdad nuestro pasado nos haya afectado y quizás nos haya conducido a ciertas circunstancias de la vida, pero los otros no son responsables de lo que nos ocurre. No. Usted y yo somos personas conscientes, razonables, racionales, que tienen la capacidad de voluntad, la capacidad de decidir. Así que, mis hermanos, si usted no reconoce que es en Jesús que usted tiene la salvación, qué pesar, le pasa como a ese malhechor que estaba al lado. Y por último, el último personaje. Estaba en la misma circunstancia que el otro.
Pero este tuvo una actitud distinta. Este alcanzó a reconocer en ese momento que Jesús era su rey, que Jesús era su salvación, que Jesús era el único que lo podía salvar, que Jesús era el único que lo podía rescatar, a pesar de lo malo que había sido, a pesar de los hechos deplorables que había cometido. Jesús era el único que lo podía levantar y que lo podía rescatar, y que era justo en ese momento donde él podía robarse lo último de su vida, la salvación. Siguió siendo ladrón, pero ladrón de Dios, ladrón de la salvación. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo: hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy, porque tú reconociste hoy tu pecado, porque hoy te arrepentiste, porque hoy reconociste a Jesús, hoy ha llegado la salvación para ti. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué grande, mis hermanos. La salvación es para nosotros hoy. No piense, no posponga más su conversión. No la posponga más. Es hoy, no mañana. Reconozca en Jesús los nuevos valores de su vida y oriéntese por allí. Los valores de una nueva sociedad, de una nueva humanidad, de una nueva persona, los valores de una nueva familia, los valores de una nueva pareja, los valores de un nuevo mundo. Es hoy y es en Jesús crucificado. Hoy celebramos a Jesucristo, Rey del universo. ¿Y cómo es el reinado de Jesús? No es el reinado de la moda ni del espectáculo, no es el reinado de la clase religiosa, de los rigorismos religiosos que cierran puertas, no es el reinado de la autoridad que abusa de la autoridad y que se basa en el poder para destruir, acabar y burlarse de los demás. No es el reinado de aquel arrogante que pedía una magia, que pedía sálvenos ya, del superhéroe. No es ese reinado el que nos pide Jesús. Es el reinado de la humildad. ¿Sí? ¿Por qué el otro malhechor se ganó el reino? Por la humildad. Y por eso el Señor le dijo: hoy tú compartirás conmigo el reino. El reino no es únicamente para el Señor. No, hoy tú compartirás conmigo el reino. Yo creo que nuestra iglesia necesita de sanación. Estamos cansados de que se nos cierren la iglesia queriendo ir para adelante y muchos queriéndola retroceder, para atrás. Vamos para adelante. Necesitamos acoger a los otros. Necesitamos ser puertas abiertas para los otros. Necesitamos entender el mundo antes de juzgarlo y antes de decir: ay Dios mío, esas parejas que se separaron y van a comulgar, esos homosexuales, Dios. Necesitamos abrir las puertas a los demás, mis hermanos. Necesitamos abrirle las puertas a los demás y decirle: oye, hoy has llegado la salvación a ti. La salvación es para ti. La salvación es para ti. Mire cómo está Jesús en la cruz, con los brazos abiertos, siempre. ¿Cómo está el sacerdote en la misa siempre? El Señor esté con ustedes, abriendo sus brazos, porque Dios siempre es de brazos abiertos, de puertas abiertas. Y es allí el reinado de Jesús, el reinado de la humildad, el reinado de las puertas abiertas. Quiero que hoy celebre, mi hermano, que Jesucristo es el Rey de su vida. Reconózcalo. Esa es la gran pregunta. El Rey es el que manda. Y manda bien. Jesús es un Rey que manda bien. Que te manda, y no es como el dicho que el que manda, manda aunque mande mal. No.
Jesús el rey es el rey que manda y manda bien. Y te manda no para humillarte, sino porque quiere una nueva vida para ti. ¿Es Jesús el rey de tu corazón? ¿Es Jesús el rey de tu vida? ¿Es Jesús el rey de tu familia? ¿Es Jesús el rey de tu barrio, de tu país, de tu ciudad? Pongamos a reinar a Jesús. ¿Cómo? Hoy. No dejemos para mañana. Hoy. Es hoy. Es hoy. Es hoy la conversión. Es hoy lo nuevo. Es hoy el camino. ¿Cómo? Con la humildad. Imagínense. Con la humildad. Reconociéndonos pecadores y reconociendo que solo en Jesús tenemos la salvación. Esa es la clave. No son los proyectos sociales, que son importantes. No son las políticas sociales, que son importantes. No son los grandes proyectos internacionales, los tratados de paz, que son importantes. No. El reino de Dios nos corresponde vivirlo a usted y a mí, con esas dos herramientas. Reconociendo que Jesús es el rey de mi vida, que Jesús es el rey de mi corazón, que es el único que puede transformarme, y siendo humilde, siendo humilde. Todos los días nosotros tendríamos que pedirle al Señor más y más humildad. Y la humildad, yo ya hablé de la humildad hace ya algunos meses, cuando el Evangelio nos traía ese tema. La humildad no es considerarse lo menor, lo poquito, no. La humildad es poner al servicio las capacidades que Dios me ha dado para transformar este mundo. La humildad es aprender a hacer silencio, aprender a ser prudente, aprender a... Es la humildad de corazón y la humildad de espíritu, esas dos. Saber que yo no soy el que se cree bueno y ya salvado, esa clase religiosa que cree que ya la salvación está en sus manos porque son religiosos, no. La humildad es, sí, estoy en el camino, pero me falta. Y vamos juntos. Bueno, mis hermanos, les deseo un feliz domingo, una buena fiesta. Ojalá estén celebrando en familia y que no se les olvide que estamos en fiesta. Que en familia recuerden que estamos celebrando a Jesucristo, Rey del universo. Qué rico que lo puedan celebrar en familia y que se reúnan y hagan un sancocho bien rico, una frijolada, unas chiladas en México, no sé, y que celebremos que Cristo es el Rey del universo y que Cristo es el Rey de la vida y que Cristo es el Rey de... A veces creemos que las fiestas religiosas son únicamente para la iglesia, cuando suena la campana y listo. Las fiestas de Cristo, Rey del universo. Vamos a poner a reinar a Cristo. Vamos a ponerlo a reinar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. Que viva Jesucristo. Que viva Jesucristo, Rey del universo. Rey de mi vida. Amén, amén, aleluya.